y bienvenidos a esta segunda sesión, ¿no?, de la jornada, ¿no?, de historia de nuestra ciudad. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes y no me voy a repetir, ¿no?, agradeciendo a la biblioteca, a Guadalupe, nuestra decana de Historia, ¿no?, del Instituto de Estudios CEUTIE, así como de todas aquellas personas que han colaborado pues para que se puedan desarrollar esta jornada. Bueno, pues yo tengo el placer y el honor de presentar a Hamza Benatia, ¿no?, que es doctor en Arqueología por la Universidad de Barcelona. También obtuvo el grado de Historia y en Arqueología y posee un máster en Historia del Mundo por la Universidad de Pompeu Fabra. Su trayectoria académica se ha enfocado pues, en la historia y arqueología y está especializado en la prehistoria del Mediterráneo oriental. Y verdaderamente tiene un papel académico y profesional muy consolidado, ha pertenecido a varios grupos, ¿no?, de élite y de investigación y siempre desde un punto de vista y una perspectiva innovadora, ¿no? Es miembro del Grupo de Investigación de Arqueología Clásica y Protohistoria de la Universidad de Barcelona. Tiene una línea de investigación central sobre la prehistoria reciente del noroeste de África y tiene una gran cantidad de contribuciones científicas y de liderazgo en proyectos. Realmente tenemos el honor, ¿no?, tenemos el honor y el placer de tener, como decía ayer, ¿no?, que estaba hablando de Guadalupe, pues que tenemos gente muy consolidada, gente que tiene una trayectoria ¿no?, pues muy profesional de muchos años, y tenemos también gente joven, pero que no por ello tiene menos méritos, sino que en este caso nuestro ponente de hoy, ¿no?, pues ha participado en proyectos arqueológicos en distintas áreas del Mediterráneo occidental y central, pues en Italia, Túnez, Marruecos y España, y ha dirigido 2 proyectos arqueológicos en el noroeste de África, en Marruecos, que son muy punteros y muy relevantes. Uno sería el proyecto arqueológico de Tajadar y, sobre todo, el proyecto arqueológico de Caxcur. Es un proyecto que tiene una relevancia a nivel internacional, ¿no? Él fue uno, ¿no?, de los líderes de ese equipo internacional que descubrió y excavó ese asentamiento y es reconocido porque es el primer asentamiento agrícola estable de la Edad del Bronce que ha sido documentado en el continente africano, fuera de Egipto, y que nos da una visión muy renovada de lo que sería el Magreb, porque hasta ese momento, hasta esa excavación y ese descubrimiento, pues había un cierto vacío, se consideraba que había un culturalmente pasivo, pues antes de lo que sería la colonización fenicia, ¿no? Realmente pues una evidencia definitiva antes de la presencia de fenicios en el Magreb. Tiene gran cantidad de publicaciones, ¿no?, en distintas revistas de impacto, ¿no?, y realmente luego también nosotros queremos hacer ver, ¿no?, independientemente de su investigación, y tiene especial relevancia el hecho de que nos esté presentando aquí su trabajo porque él fue beneficiario de una de las becas de investigación del Instituto de Estudios CEUTIE en la convocatoria de 2021 y, si no creo mal, todavía no tiene ahora, ¿no?, una segunda beca de continuación de ese trabajo que sería Caxcur y los orígenes urbanos de Ceuta, cultura material, urbanismo, modos de vida y paisaje antiguo de 2 asentamientos de la orilla africana del Estrecho, donde además, ¿no?, pues de estudiar esos materiales que ha tenido la amabilidad de que allí ha puesto, ¿no?, hay una mesa y tenemos una muestra de algunos materiales, cerámica, restos óseos que está viendo yo, ¿no?, que están ahí tallados y que realmente los va a comparar un poco con la cultura material, ¿no?, y los restos que se han encontrado aquí en la ciudad. Entonces, yo creo que también eso es una muestra de la importancia que tiene nuestra institución, el Instituto de Estudios CEUTIE, porque no solo es divulgación, sino que también está apoyando a lo que sería la investigación. Entonces, como resumen, yo solamente quisiera apuntar que la trayectoria de Hamza Benatia lo posiciona como una figura clave en la arqueología de la prehistoria del Mediterráneo y sus excavaciones y sus publicaciones realmente están redefiniendo el papel del noroeste de África como un cruce cultural, dinámico y con un desarrollo propio durante la Edad del Bronce. Y sin más dilación, le dejo la palabra en una ponencia que se va a llamar Voces del Sur, comunidades locales, dinámicas socioculturales y conexiones en la orilla africana. Muchas gracias. ¿Os parece que de la presentación desde aquí? Solo tienes que darle al...
Vale, así me podéis ver. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias por esta presentación. Me halagas. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes, porque es cierto que apoyó el proyecto desde prácticamente el principio, y creo que es importante resaltar, ¿no?, que existan instituciones que de alguna forma crean en un... Porque yo no era nada de lo que has explicado cuando apliqué por primera vez. Estaba haciendo mi tesis doctoral y por tanto no tenía nada de publicación. Era una persona que, bueno, pues propuso un proyecto y bueno, el Instituto de Estudios Ceutíes confió en ese proyecto, y por tanto lo que vengo a presentaros hoy aquí es en parte gracias al apoyo que he recibido del Instituto de Estudios Ceutíes, y entonces me parece de recibo, ¿no?, que esté hoy aquí dando esta charla como la única manera que tengo que agradecer. Y también quiero recalcar la importancia, ¿no?, de este tipo de financiaciones para jóvenes investigadores, sobre todo en el momento actual en el que, por desgracia, la financiación que existe para la investigación es cada vez más limitada. Entonces, bueno, lo que vengo a hablar hoy, en el fondo no voy a hablar solamente del asentamiento de Cascús, sino que voy a hacer un resumen de todas las investigaciones que desde el año 2018 hemos realizado en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar, y concretamente en la zona de Tánger y del Valle del Wetlao. Siempre me gusta empezar con una reflexión, ¿no? Y es que en torno a un tercio del Mediterráneo, de toda la superficie del Mediterráneo, pertenece al norte de África. El norte de África compone un tercio del Mediterráneo, ¿no? Sin embargo, como podéis ver en este mapa, ¿no?, sin embargo, el conocimiento que tenemos de la orilla sur del Mediterráneo en ciertas épocas y periodos históricos, como el que hoy nos ocupa aquí, esas fases de la prehistoria, finales de la prehistoria, ¿no?, que se ha dado en llamar prehistoria reciente, salvo a excepción de Egipto, donde hubo, como bien sabéis, un esfuerzo de investigación muy importante desde hace por lo menos 3 siglos, es la única región del norte de África que conocemos bien. Entonces, con ese punto de partida, mi idea, evidentemente, era concentrarme en una zona del norte de África, y más concretamente en el noroeste de la región, en la zona que hoy es parte de Marruecos, y concretamente dentro de esa zona de Marruecos, la zona de la península de Tánger, que Ceuta, como bien sabéis, se ubica en esta península, ¿no?, que podéis ver aquí, y que compone la orilla sur del Estrecho de Gibraltar. Se lo llama península de Tánger o península tingitana. Por supuesto, me interesaba sobre todo centrarme en esta zona al norte del Atlas, porque el Atlas, como bien sabéis, ha funcionado históricamente como una barrera, ¿no?, frente a la desertificación que a partir del 4000 a.C. se produce como consecuencia, ¿no?, del final de la glaciación y del cambio climático, que hace que toda esta zona del desierto se convierta en una zona difícil de habitar, ¿no? Entonces empuja a estas poblaciones que anteriormente habitaban en el desierto hacia las zonas norte y sur. Y entonces esta zona es especialmente relevante precisamente porque, como vemos, en ella confluyen no solamente estas influencias del Sáhara, como les decía, sino que también confluye el Mediterráneo. Y aquí he querido darle la vuelta al mapa para que veáis también la importancia de algo que no siempre se tiene en cuenta, pero que es el Atlántico. A partir especialmente del cuarto milenio, es decir, hace unos 6000 años, toda esta zona del Atlántico, es decir, toda la fachada europea del Atlántico, se convierte en un hervidero de gente que se mueve, que se conecta, que intercambia ideas, personas, objetos, cerámicas y, por supuesto, ideas. Y lo más importante, personas e ideas. Y entonces, a partir del cuarto milenio, lo que asistimos en esta zona especialmente en esta zona del noroeste de África, es a la integración de esta región, ¿vale?, con la fachada atlántica europea. A través de una serie de objetos, pues podemos conocer estos periodos, ¿no?, que se conocen de forma normativa como Neolítico final y también Edad del Cobre y Edad del Bronce. Al inicio de la investigación, en la región había una serie de problemáticas y limitaciones que impedían conocer estas comunidades, ¿no?, de finales de la prehistoria. La primera es el pasado de esta región del norte de África. Como bien sabéis, hubo un periodo de colonización. En esta parte fue el norte español, ¿no?, con el protectorado español, y al sur francés. Y entonces hay que entender el contexto en que la arqueología llega al norte de África. Llega en un contexto colonial, es decir, la arqueología hasta ese momento no existía,
o se estaba desarrollando en Europa, y cuando se introduce en el norte de África, se introduce de la colonización, por parte de la colonización. Esta foto, por cierto, procede del archivo de César Luis de Montalbán, que fue el primer arqueólogo del Protectorado español y que formaba parte de esta administración colonial que fue, digamos, la que inició las excavaciones arqueológicas en la región. El problema de estas excavaciones es que se concentraron en dos periodos, principalmente. La época fenicia, por ejemplo, con las excavaciones que se realizaron en el asentamiento de Lixus, y, por ejemplo, en el caso francés, excavaciones de periodo romano, de la época romana del norte de África, con excavaciones en volubilis que fueron sufragadas por la administración. También otro de las grandes líneas de investigación durante este periodo, y fue un hincapié, ¿no?, que se hizo, quizá porque las tumbas, ¿no?, y el mundo funerario siempre, pues digamos, contiene esos objetos que se conservan bastante bien, y luego también son muchas veces visibles, ¿no?, porque las poblaciones del pasado intentaban visibilizar, ¿no?, cuando enterraban. Entonces se hizo un hincapié en estas dos fases que decía, fenicia y romana, y también a todas estas yacimientos de necrópolis, ¿no?, de enterramiento. Por tanto, esto dio lugar a la existencia de un conocimiento sesgado, ¿no?, porque conocíamos las necrópolis, conocíamos también los objetos. Como bien sabéis, la arqueología al principio se interesaba por los objetos, ¿vale? Era la corriente, digamos, un poco de anticuario, ¿no?, de coleccionar objetos más bonitos, más grandes, más vistosos, pero no se interesaba por conocer, ¿no?, los procesos en los que esos objetos se han realizado. Entonces, bueno, es fruto, esta arqueología de principios del siglo XX en el noroeste de África, es fruto simplemente de un contexto, ¿no?, el contexto de producción de conocimiento y del tipo de arqueología. Pero claro, todo esto nos lleva a una serie de objetos que se conocían antes del inicio de la investigación, que efectivamente apuntaban a la existencia de una edad del bronce, como esta espada, que procede probablemente de las Islas Británicas, fue hallada en la ría de Lixus, en un dragado, y es de una fase probablemente prefenicia, en torno al 1200. Finalmente, otro de los sesgos de la investigación era un hincapié en el estudio de las cuevas frente a los asentamientos al aire libre. El problema que eso tiene es que hay dos problemas principales. El primero es que las cuevas, parece que a partir del cuarto milenio, probablemente por distintas razones, cambio climático, aumento demográfico, etcétera, parecen convertirse en espacios secundarios, y parece que el ser humano abandona esas cuevas y se intuye que hay un incremento de la ocupación al aire libre. Y el segundo problema es un problema de registro. Estas cuevas en el noroeste de África, todo el norte de África, se siguen usando incluso a día de hoy como lugares para el ganado, ¿no?, redil de ganado. Entonces, todas estas unidades estratigráficas, todos estos estratos que estarían asociados a las fases finales de la prehistoria, pues se han visto alterados por el ganado, ¿no?, que ha ido pisando, por hogueras, por el uso, ¿no?, continuado de estas cavidades. Entonces, pues ese conocimiento que teníamos, que procedía de las cuevas, que en el fondo es importante recalcar por qué se había hecho este hincapié en el estudio de las cuevas. Pues precisamente porque lo que se buscaba en el fondo no eran los estratos superiores de la prehistoria reciente, sino que se buscaban las fases más antiguas. O sea, a principios del siglo pasado, en España surgió esta escuela de conocimiento que se llaman los africanistas, arqueólogos africanistas, que proponían que todos los grandes cambios de la prehistoria en Europa procedían del norte de África. Esa idea se ha desechado, pero sin embargo, dentro de esa dinámica de estudio de las cuevas se enmarca este sesgo que decía. Pues al llegar a la región en 2018 nos encontrábamos ante una zona bastante amplia, ¿no? La decisión fue concentrarse en una parte específica, en la península de Tánger, como decía, o la península tingitana, ¿vale?, que es ese extremo noroccidental de África, y concretamente en dos zonas. Primero esta de aquí, que era la zona en torno al actual Tánger, y en segundo lugar, unos años después, a esta zona de aquí, que coincide con los valles del río Lau y de los ríos Tehat. Bueno, pues entre la metodología que se empleó, por supuesto, las clásicas, ¿no?, prospecciones pedestres, es decir, caminar por el campo y reconocer visualmente cualquier tipo de indicio, ya pueda ser estructuras construidas o también, pues, materiales, ¿no? Por ejemplo, industria lítica, cerámica, y a partir de eso plantear. Pero claro, hay un problema, porque tú normalmente cuando haces una prospección tienes unos objetos que te guían para conocer qué tipo de asentamiento, qué cronología tiene, ¿no? Pero el problema que decía anteriormente, como no se conocía bien esa época, no se sabía qué cerámica, las prospecciones muchas veces encontraba una cerámica que a mano, pero claro, podía ser de hace 500 años, 3.000 o 6.000.
Por supuesto, también hicimos recurso a nuevas tecnologías como el empleo de drones y imágenes satelitales para de alguna forma agilizar el trabajo, ¿no? y concentrarnos en zonas específicas de la región. Pues bien, esto se llama análisis de caminos de menos coste. Se realiza mediante sistemas de información geográfico y simplemente conectando los asentamientos conocidos hasta la fecha, se observó que potencialmente existían diversos cruces de caminos que podrían haber funcionado como zonas de paso, de tránsito, de contacto, ¿no? Una de ellas, la A y la C, la D, si no veo bien, la D. La A y la D fueron las dos zonas donde concentramos nuestra investigación. Aquí lo que les decía antes, ¿no? El conocimiento que existía sobre estos yacimientos de enterramiento, de necrópolis, como podéis ver, pues consistían en toda una serie de yacimientos de tipo túmulos, existían cistas, pero se conocían muy mal porque no habían sido datadas por carbono 14. Entonces, por ejemplo, las cistas se intuían que podían ser de la prehistoria, pero también podían ser de la fase fenicia, ¿no? Entonces se metían dentro de un marco temporal que había que acotar para conocer exactamente en qué momento de la historia nos encontrábamos. Bien, pues como digo, primero iniciamos los trabajos en la zona A, en la región de Tánger, entre 2018 y 2020, ¿vale? Esta es la zona A, otra vez. Bueno, Ceuta ya lo sabéis, pero está aquí. Y el objetivo era encontrar esa evidencia de asentamientos que fuesen anteriores y coetáneos a la presencia fenicia para entender cómo las comunidades locales de alguna forma se habían transformado, ¿no? Durante el primer milenio antes de Cristo. Pero claro, en arqueología, pues bueno, como en todo, pues muchas veces busca algo que no encuentras. Y en este caso no tuvimos la suerte de encontrar esos asentamientos que buscábamos, pero sin embargo sí fuimos capaces de encontrar nuevos cementerios. Esta vez, bueno, como veis aquí, por desgracia han sufrido el expolio bastante sistemático, en algunos casos con la completa destrucción de muchas de estas tumbas, pero haciendo uso de las nuevas tecnologías y sobre todo metodologías modernas de excavación, pudimos por primera vez excavar una de estas cistas megalíticas, que es la que veis aquí, y pudimos documentar claramente cómo se había construido esta cista, siguiendo, como veis aquí, se monumentalizó de alguna forma con esta especie de cúmulo de piedras que daba acceso a una cámara donde estaba enterrado el individuo o los individuos. El caso es que, por desgracia, esta tumba ya estaba violada, como veis aquí, y la encontramos en la laja cobertora, que estaba desplazada, ¿vale? Pero, sin embargo, tuvimos la suerte de aquí algunas fases de proceso de excavación, de estudio de materiales. Tuvimos la suerte de encontrar algunos huesos humanos que nos permitieron realizar dataciones por carbono 14 y que colocan, al menos temporalmente, el inicio de esta técnica constructiva o técnica de enterramiento en torno al 2000 a.C. Es decir, en una fase coetánea, no solo con la península ibérica, donde se encuentran enterramientos similares, sino también coetánea con la cueva de Benzú, donde se han hallado restos humanos. Por tanto, podemos concluir que en estas fases de finales del tercer milenio, es decir, en torno al 2000 a.C., existían dos formas distintas de enterramiento. En Benzú, documentados en cuevas, se hacía un foso y se enterraba ahí, o en la zona de Tánger, incluso cerca de Ceuta, en la región de Tetuán, se enterraban construyendo una cista que había que tallar las piedras, ¿no? Era una forma completamente distinta de alguna forma marcar el territorio y de alguna forma visibilizar, ¿no? esa muerte. Otra de las cosas interesantes que hallamos en la región, no era nuestro objetivo, como decía al principio, pero bueno, aparecieron, fueron toda una serie de pinturas rupestres y grabados que, como quizás sepáis, la única cueva con pinturas rupestres que se conocía hasta el momento en la región es la de Magara Sanar, que está cerca de Lixus. Lo encontró un militar español en los años 40. Y hasta el momento no se conocía nada similar. Sin embargo, gracias a nuestras prospecciones, conocemos más de 20 abrigos rupestres. ¿Y el interés cuál es? El interés es que esta zona, lo que hemos descubierto en la región de Tánger, en la península de Tánger,
es exactamente o bastante parecido a lo que se encuentra al otro lado del estrecho, en la región de Cádiz, de lo que se ha dado en conocer como arte sureño, y que son todo este tipo de representaciones antropomorfas, a veces faliformes, estos bitriangulares, puntillados, en fin, que parece que existe un universo cultural compartido que uniría estas dos regiones del estrecho a nivel simbólico, y que también, como habéis visto, las tumbas, y también se comparte no solamente con la región al otro lado del estrecho, sino con otras zonas del Atlántico y también con el Sáhara. Por tanto, estamos hablando de que la península de Tánger, en el fondo, toda esta región, era una zona de paso que ponía en contacto, como decía al principio, la zona sahariana con el Atlántico, el Mediterráneo, Iberia, Europa y África. Bien, como llegó la pandemia también y no habíamos encontrado lo que buscábamos, que eran los asentamientos, se decidió, también pactado con el resto de miembros del equipo, de mover el trabajo o cambiar de zona y movernos a la zona del río Lau, que es esta de aquí. Siempre dentro de la península de Tánger, pero si antes trabajábamos más en la vertiente atlántica y un poco mediterránea y en la zona de arenisca del aljibe numídica, ahora nos trasladamos a esta fachada mediterránea y la zona que es más bien el septi de Maláguide, que son rocas calcáreas. Bueno, el proyecto se inició investigando un yacimiento que ya se conocía desde los años 80. Fue el primer proyecto de cooperación hispano-marroquí en materia de arqueología, a partir de los acuerdos de cooperación que se firmaron en los años 80, y fue Manuel Fernández Miranda, y junto con Mohamed Abdeljalil Hajraoui, que iniciaron este proyecto de investigación en el río Lau como fase preliminar a investigar el asentamiento del Ixus. Entonces, por suerte para ellos, el primer día de prospección encontraron este yacimiento de Cascús, que en el año 92 intervinieron de forma parcial mediante sondeos. Y por cuestiones técnicas y metodológicas de la época, porque no existían los mismos métodos que tenemos ahora, no se había desarrollado el carbono 14 como se ha desarrollado ahora, ni tampoco se usaba la flotación, otro tipo de técnicas que ahora son comunes en cualquier intervención moderna, pues no se pudo detectar estas fases anteriores. Entonces se determinó que el yacimiento había sido ocupado durante el siglo VIII al VI, es decir, en esa fase coetánea con los fenicios como Ceuta, la misma fase de Ceuta. Y durante muchos años, también cuando se excavó Ceuta, se comparó automáticamente con Cascús. Sin embargo, bueno, ahora hablaré de qué es lo que hemos encontrado nosotros, pero para que os ubiquéis, el interés de este yacimiento es que es el final del río Lau, donde se abre un estuario y que conecta, justamente pone en contacto este valle que conecta con la zona de Chefchaouen por aquí, Chefchaouen está aquí, con el mar Mediterráneo, ¿vale? Entonces esto sería mirando hacia el oeste, es decir, hacia la zona de Chefchaouen, que estaría por aquí, todo el valle del río Lau, y esta foto es del asentamiento, que es este, mirando hacia el Mediterráneo, hacia el este, ¿no? Podéis ver cómo es una gran desembocadura. No hemos realizado ningún estudio geomorfológico, pero intuimos que probablemente era navegable durante la época en que estuvo funcionando Cascús. Y bueno, pues daba, por supuesto, a los habitantes una importante zona, ¿no? Digamos, de gran presencia de especies, tanto vegetales como animales, para caza, y un potencial importante para realizar prácticas agrícolas. Bueno, nosotros pensábamos que el asentamiento había sido ocupado durante las fases coetáneas al periodo de Ceuta, y que se conoce en la región como Mauritano I. Sería la fase preformación, ¿no? De lo que luego se convertiría en las monarquías mauritanas, lo que en España corresponde con el Hierro I, o también se ha dado en denominar protoibérico. Es la misma fase que Ceuta, siglo VIII, VII, y sin embargo nuestra sorpresa fue encontrar que existían dos fases anteriores a esa. La fase 1, Cascús I, va del año 2200 al 2000 a.C., en lo que en la península ibérica se conoce como Edad del Bronce Antiguo, incluso en algunos lugares podría ser Calcolítico Final. Y sin embargo, por desgracia, probablemente porque o fue una ocupación esporádica o fue porque se perdió, ¿no?, el sedimento por ocupaciones sucesivas, pero no pudimos hallar muchos restos de cultura material. Pero sin embargo, bueno, queda como fase testimonial de que hubo al menos una frecuentación en el sitio de Cascús, en la colina que veíamos antes. Y la sorpresa viene en la fase 2, que hemos datado mediante carbono 14 entre el 1300 y el año
900, 800, porque la fase 2 y la 3, la 2 se ha datado por carbono 14, mientras que la 3 se ha datado mediante cerámicas. Entonces, produce ese desajuste, pero no vemos diferencia, ¿no?, entre la fase 2 y 3. Sin embargo, esta fase 2, por primera vez, se ha documentado de forma clara en el norte de África esta ocupación anterior a la presencia fenicia. ¿Y por qué es importante esta fase? Porque nos permite comprender cómo vivían estas comunidades, ¿no? Qué tipo de alimentos consumían, qué tipo de construcciones realizaban y, por supuesto, de qué manera la llegada de los fenicios en torno al siglo VIII influyó o alteró, ¿no?, estas dinámicas locales, socioeconómicas y culturales. Aquí podéis ver la secuencia completa del asentamiento. Aquí podéis ver, por ejemplo, la primera fase del 2200, es el único estrato que se conserva, seguido de una ocupación del segundo milenio, caracterizada por 2 estratos, y finalmente un muro que se construyó en la última fase, en la fase coetánea con Ceuta. Lo más interesante del asentamiento, como les decía, es que hemos podido comprobar la existencia de una arquitectura local anterior a la fase de los fenicios. Entonces, nos permite ver qué tipo de cambios se produjeron. Y en este sentido, para nosotros, desde el principio, Ceuta fue un referente porque esta misma fase de construcción de cabañas, ¿no?, se ha documentado potencialmente en el asentamiento de Ceuta en el siglo VIII, ¿no?, pero, por desgracia, por una mala conservación, por ocupaciones posteriores, no se conocía bien. Pero, sin embargo, en Cascús, como no contamos con ocupaciones de época moderna o de época islámica o de época romana, pues se ha conservado, digamos, mejor. En este caso tenéis una vivienda de planta circular, que es de esta fase Cascús II, anterior a la presencia fenicia, y que, bueno, pues se compone de una serie de agujeros de poste, los veis aquí, ¿verdad?, que están alineados de forma elíptica o circular, potencialmente con un gran agujero de poste central, aunque esté un poco desviado del centro. Es una especie de queso gruyère, ¿vale?, pero que mediante datación por carbono 14 pudimos datar claramente en esa fase del segundo milenio anterior a los fenicios. Esta es la estructura que les mostraba ahora, y hemos encontrado otra aquí que no se dibuja tan claramente como esta. Y lo más interesante es que en la fase 3, la tercera fase de ocupación, se continúa el mismo tipo de viviendas, se continúa usando estas viviendas de planta circular o elíptica de la fase anterior, pero sin embargo también aparece un nuevo tipo de construcción que les voy a mostrar enseguida. Aquí podéis ver unas imágenes de estos agujeros de poste, ¿vale?, donde aparecieron en algunos casos restos carbonizados, y estos son los revoques de las paredes de las cabañas, que nosotros, a partir del estudio de los materiales, entendemos que existían estos agujeros de poste que consistían en una superestructura con entramado ligero de cañas y pequeñas ramas, y que luego todo eso se revocaba con este barro, y por eso podéis ver aquí las improntas de estas cañas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí. A modo de ilustración traigo esta vivienda tradicional del actual Marruecos, que se viene usando desde hace probablemente milenios, como acabamos de ver, y que se llaman nualas. Esta imagen de la izquierda es un barrio de Rabat, que actualmente está urbanizado, pero en el que hubo este éxodo rural en los años 40 y se construyeron estas viviendas, que son bastante similares potencialmente a lo que vemos en Cascús. ¿Veis este entramado ligero de cañas, no? ¿Lo veis? Y luego revocado con barro. Bien, pues como les decía, lo más interesante quizá, ¿no?, de la arquitectura de Cascús es que no se mantiene, rígida frente a los estímulos externos por el contacto con las poblaciones fenicias y del Oriente Mediterráneo, sino que en esta tercera fase de ocupación asistimos a un nuevo tipo de estructura. En este caso, en vez de planta circular o elíptica, ya sí de planta cuadrada. En vez de construcción en tierra y agujeros de poste, con un zócalo de piedra, es decir, una estructura característica del oriente del Mediterráneo, pero sin embargo lo más interesante es que no es una estructura canónicamente fenicia, porque, como podéis ver en esta parte de aquí, había un agujero de poste y también existían
los mismos tipos de materiales constructivos que veíamos en las cabañas de la fase anterior y de la misma fase Cascús 3. Es decir, que los habitantes del yacimiento de alguna forma hibridizaron, mezclaron esta técnica constructiva fenicia, que son las plantas cuadradas y alzados, normalmente se hacen con ladrillos de barro, pues mezclaron las dos estructuras y adoptaron esta planta cuadrada y zócalo de piedra, pero el recrecimiento de los muros, digamos, se realizó siguiendo la misma técnica que usaban para las cabañas. Por tanto, es una estructura híbrida muy interesante que nos habla de ese contacto, ¿no?, entre poblaciones locales y fenicias. Otra estructura importante que hemos encontrado en el asentamiento son los silos o las estructuras de almacenaje, como por ejemplo esta, ¿no?, que se excavadas en la roca y que contenían, por fortuna, pues restos de distintas especies vegetales domésticas, como pueden ser los trigos, cebada y las leguminosas, ¿no?, y que hemos podido documentar tanto en la fase 2, es decir, la fase prefenicia, y en la fase fenicia. Y podemos comprobar también que existen en ambas fases las mismas especies, pero que en la tercera fase, en la fase de contacto con los fenicios, se introducen nuevas especies, principalmente frutales, como son la vid y el olivo, que no están presentes en la fase 2 prefenicia. Lo mismo, el estudio de la cultura material que hemos recuperado en el asentamiento nos ha permitido documentar la existencia de una cultura material propia del segundo milenio, que son estas cerámicas decoradas que veis en el lado izquierdo. Y, sin embargo, la ausencia absoluta de cerámica a torno en esta fase prefenicia, como es lógico. Sin embargo, en la fase fenicia sí que asistimos a la introducción de nuevas formas y nuevos tipos cerámicos, como esta cerámica a torno de tradición fenicia, probablemente realizada en la zona de Málaga, y que se componen de ánforas T1 y T2. Estas son más antiguas que estas. Luego hay platos y copa y, bueno, algunos tipos de jarras. Entonces, bueno, en las mismas fechas, en otros asentamientos, digamos, que han sido tradicionalmente asociados a los fenicios, se ven mucha más variedad, ¿no? Entonces, como hipótesis, planteamos que los habitantes de Cascús estaban seleccionando el tipo de vajilla, ¿no?, fenicia que utilizaban. Otro tipo de ejemplo, pues industria lítica, como también se halló en Ceuta, aquí un molino de mano de grandes dimensiones, y que, bueno, pues este es un elemento de hoz que se metía en una hoz de madera para cortar el trigo, está hecho en sílex, pero bueno, que dan cuenta de la existencia de todas estas actividades agrícolas, ¿no? Por supuesto, hemos documentado restos de fauna, ¿vale? Tanto en la fase 1, solamente un resto de una vaca, que es la que nos ha permitido datar mediante carbono 14, y luego en la fase 2 una presencia bastante importante de ovicápridos, a diferencia de Ceuta, tanto en la fase 2 como en la fase 3. Sin embargo, si no creo recordar, en Ceuta los ovicápridos no eran tan... Entonces, bueno, hay algunas diferencias, ¿no?, en este sentido, pero por lo demás, en realidad hay bastantes similitudes entre ambos asentamientos. Por último, destacar esta pieza, que es un bronce muy pequeñita, pero es muy importante porque es la primera objeto de bronce, es decir, una aleación de estaño y cobre, que se ha encontrado en el norte de África, evidentemente a excepción de Egipto, y datada mediante carbono 14, y es anterior a los fenicios. Es decir, que en la época anterior a los fenicios probablemente el estaño procedía de Europa, que era la fuente más cercana, y por tanto ya existían contactos probablemente con Europa, en la que no sabemos si se movían los objetos o las materias primas, ¿no?, para hacer estos. Vale. Me quedan 15 minutos, creo. Voy a ir con el tiempo justo. Pero bueno, que quedaba claro una cosa. Cascús no podía estar solo, sino que formaba parte de un paisaje mucho más amplio, ¿no? Entonces, una vez que documentamos estas dos campañas de excavación en Cascús, decidimos que era interesante ampliar y hacer una prospección, es decir, caminar por la zona de los alrededores, en este valle, el propio valle del río Lau y el valle de Stehat, que es el siguiente gran valle después del Lau hacia el sur, con el objetivo de identificar si había otros yacimientos, ¿no?, coetáneos a Cascús, y efectivamente existían. Por ejemplo, en Stehat, en la desembocadura del río Stehat, hemos documentado este asentamiento que arrancaría en torno al siglo VIII-VII a.C. y que tiene bastantes diferencias con Cascús,
algunas diferencias con Cascús que ahora veremos. Entonces, bueno, pues planteamos una primera intervención preliminar y empezamos a destapar muros en la zona superior. Y claro, cuando vimos estos muros dijimos, ¡guau! Tenemos aquí el oppidum de Stehat. Pues no, resultó ser una posición de la Guerra del Rif de 1913-14, relacionada con un episodio bélico, y se había instalado una posición española en la cima del montículo este. Pero, claro, cuando rompimos este suelo que pertenecía a esta época contemporánea, aparecieron los restos fenicios y pudimos documentar el inicio de la secuencia que había quedado intacta, ¿no?, después de esta reocupación, ¿no?, de época contemporánea. Y aquí podéis ver, por ejemplo, un muro del cual extraímos una muestra para análisis de un tipo de construcción distinta del de Cascús. Estaríamos en torno al siglo VI. Este es el material de la excavación, más o menos en torno al siglo VI avanzado, pero sabemos por el material de superficie que el yacimiento probablemente empezó su ocupación en el siglo VIII-VII. Seguro en el VII, porque esta cerámica griega que se ha descubierto también en la zona de Málaga es del siglo VII, pero podría incluso remontarse al siglo VIII. Entonces, bueno, parece posicionarse, ¿no?, entre uno de los primeros asentamientos conocidos de esta fase de la Edad del Hierro, del Mauritano I en la región. Pues con eso en mente dijimos, vamos a subir el río Lau en dirección a su origen, a su fuente, a la fuente del río Lau, y ver qué ocurre, ¿no?, cuando pasemos estas montañas que veíamos en aquella foto inicial, ¿no? Pues una vez que pasas esta montaña, aparece un valle aquí, es del otro lado de Cascús, ¿vale?, de Setlau, este yacimiento, viendo en dirección hacia el mar, ¿no? Detrás de estas montañas estaría Cascús. Y aquí se abre una especie de llanura, ahora inundada por una presa, la presa del río Lau, y sobre un monte donde, por cierto, apareció una cista que nunca se dató, la excavó Pelayo Quintero, que era el director del Museo de Tetuán, y al lado de la cista apareció este asentamiento que solamente hemos podido estudiar por superficie, pero que datamos preliminarmente entre el siglo VI y IV a.C., aunque por supuesto no hemos excavado y es preliminar, podría ser un poquito más tardío incluso. Lo interesante de este yacimiento es que, a diferencia de Stehat y similar a Cascús, parece que tiene indicios de una arquitectura del tipo de bajareque, ¿no?, con revoques de barro, con cañas. Esta es una de las fotos de estos restos constructivos, pero luego os voy a enseñar otra más claras. Y por último, hacia la desembocadura del río encontramos otro asentamiento mucho más tardío o sea, no coetáneo al abandono de Cascús, sino ya ocupado en torno al siglo V, IV, casi III podría llegar, con estas cerámicas T11, ya en una fase más avanzada del periodo mauritano, de la Edad del Hierro. Pero en cualquier caso, lo que nos hablan todos estos asentamientos es de la presencia de una ocupación mucho más importante de esta zona del valle del río Lau, no solamente en su zona próxima a la desembocadura, sino en todo su cauce y en las zonas interiores. Esta es una zona de contacto muy importante porque comunica la zona de Tetuán con las llanuras del Garb, que es una de las zonas más fértiles de Marruecos. Aquí he dejado unas imágenes más claras, ¿no?, de estos materiales y de cómo, por ejemplo, en Cascús, aquí se ve muy claramente, ¿no?, estas marcas de las ramas. El de Stehat es distinto, parece obedecer más bien a esta técnica de ladrillos, ¿no?, propia del mundo fenicio. Y, sin embargo, Setlau otra vez recuerda, ¿no?, a este tipo constructivo de Cascús, ¿no?, con estas improntas, como podéis ver aquí, de bajareque, de los entramados de las construcciones. Creo que dispongo de 10 minutos. Entonces, quiero hacer un repaso muy rápido. ¿Qué conocemos del noroeste de África en estos momentos actuales? Voy a ir muy rápido porque esto es un intento de síntesis. Ahora vamos a analizar toda esta zona al norte del Atlas. Y como sabéis, una de las peculiaridades de esta región es que tiene esta exposición al Atlántico y por ello hay una simetría geológica y también paisajística con la orilla occidental de la península ibérica. Entonces, esta gran laguna que hemos restituido a partir de sistemas de información geográfico recuerda mucho a la laguna del Lacus Ligustinus en Sevilla y
Y bueno, pues existían toda una serie de estuarios y lagunas, como en el Tajaddar, etcétera, que de alguna forma conformaban un paisaje bastante diverso, distinto al actual, ¿verdad? Aquí rápidamente pues he puesto todas las dataciones carbono 14 que se conocen en la región. Evidentemente se incluye el Zafrín, que son las Islas Safarinas, y bueno, en este caso se incluye también donde está Benzú y Ceuta. Aquí tenemos una visión de la prehistoria reciente desde los inicios del Neolítico hasta el periodo mauritano I, es decir, desde el 6400 hasta aproximadamente el 500-600 a.C. Lo que vemos, lo que decía antes, principalmente durante la fase del Neolítico antiguo, es decir, y medio, conocemos principalmente asentamientos en cuevas y el Neolítico antiguo se caracteriza por esta cultura cardial, mientras que el Neolítico medio se caracteriza por esta cerámica que se conoce como tipos Girat. Muy rápidamente, pero lo importante es que a partir del cuarto milenio, como decía antes, parece que ocurre un cambio muy importante en la región, porque parece que existe un incremento de la ocupación al aire libre. Estamos en torno al año 3700, 3800, 4000 a.C., es decir, hace 6000 años, ¿vale? Entonces empiezan a ocupar todas estas zonas muy fértiles, ¿vale?, de la región del Garb. También al lado de Ceuta existe este asentamiento que se conoce desde antiguo, que es Garcajal, está en la ladera oeste del Jebel Musa. Y entonces asistimos a una nueva cultura material que interesantemente estamos empezando a comprobar ahora gracias a las excavaciones que estamos realizando y del que formo parte de este equipo en Wetvet, y hemos descubierto la existencia de esta cerámica pintada que había sido documentada aquí en el entorno del Jebel Musa, pero se había pensado que era medieval, y sin embargo nosotros hemos podido datar como cerámica típica del Neolítico final, que se comparte con la península ibérica. Es una cerámica pintada muy característica y que, bueno, aunque siempre su origen se había situado en la península ibérica, quizá esta idea pueda cambiar en el futuro, porque en un simple yacimiento hemos encontrado decenas, sino centenares de estos fragmentos en un solo yacimiento. Por tanto, es una historia que está todavía en desarrollo y en los próximos años conoceremos más sobre este periodo muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque da inicio a esa gran conexión atlántica entre esta región del noroeste de África y la fachada atlántica y el Mediterráneo, la fachada atlántica europea y el Mediterráneo. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos desde que en los años 40-50 se detectó la existencia de cerámica campaniforme. La cerámica campaniforme es una cerámica que aparece de repente en torno al tercer milenio, a mediados del tercer milenio más o menos, en toda la fachada atlántica europea, y la única región de África que contiene cerámica campaniforme es toda esta zona de la atlántica del noroeste de África, de actual Marruecos, y también un par de yacimientos en Argelia. De alguna forma, lo que estamos viendo es que por primera vez esta región se conecta, ¿no?, con otras zonas del Atlántico de una forma muy clara, pero no como una imposición norte-sur, sino lo que parece obedecer a la integración de estas comunidades, ¿vale?, en sistemas de intercambio, más que una imposición del norte-sur. ¿Cómo lo sabemos? Porque, por ejemplo, existen algunos objetos que son únicos de esta región, como son estas potencialmente pesas de telar, están hechas en terracota, y pasamos a la Edad del Bronce, o principalmente el segundo milenio, ¿no? Hasta la fecha pues se conocían, como dije, una serie de objetos descontextualizados, pero bueno, gracias por ejemplo a las excavaciones de Benzú, en la que se ha detectado estos restos humanos de finales del tercero y segundo milenio, y las excavaciones que hemos realizado en la zona de Tánger, en Cascús, y también las investigaciones de Pepe Ramos y su equipo en la zona de Tetuán, aunque han podido datar una cueva que se encuentra, es esta de aquí, al lado de la de Benzú, y más o menos un poco más tardía que Benzú, se llama Jaffa II, está en la zona del Jebel Musa, también cae en esa edad del bronce, 1500 a.C. Y por último, próximamente habrá nuevas informaciones sobre la edad del bronce en esta zona de aquí, que será publicado pronto, pero bueno, que finalmente podemos hablar de un periodo que hasta el momento no se conocía nada. No existían prácticamente dataciones carbono 14, pero sin embargo en cuestión de 5 o 6 años hemos de alguna forma cambiado el conocimiento de esa historia, ¿no? Y podemos finalmente ponerle nombre a estas comunidades locales, nombre y apellidos, porque también que comían, ¿no? Y finalmente, pues a modo de ilustración, este es el periodo que se conoce como Mauritano I en Marruecos.
va del 800 al 500 y estos son los asentamientos que se conocen hasta el momento. Como veis, hay una gran concentración de asentamientos en la zona de la península de Tánger, con especial incidencia aquí en la zona de Tajaddar. También está Lixus, Ceuta y Cascús, convirtiéndose estos asentamientos, digamos, en los asentamientos más antiguos de esta región del noroeste de África. Aquí algunos de los materiales que van asociados. Creo que ya voy llegando al fin porque se me acaba el tiempo, pero como reflexiones finales y perspectivas de futuro, creemos que es necesario realizar más trabajo de campo en la región. Es decir, está muy bien teorizar, pero hace falta más trabajo de campo para tener mucho más datos sobre los que trabajar, porque a veces cuando trabajamos con datos tan escasos es fácil caer, ¿no?, en elucubraciones, ¿no?, y en teorías que no tienen. Pero sin embargo, lo que quiero decir es que el trabajo de campo, mediante el uso de metodologías modernas y también tecnologías punteras como GPS, sistemas de información geográfico, drones, etcétera, pueden dar buenos resultados y ya lo han dado. Y entonces, por último, como reflexión final, creo que también es necesario repensar la arqueología norteafricana y revalorizar el papel de sus comunidades locales y el papel que tuvieron a lo largo de la historia, no solamente para la historia del Mediterráneo, del Atlántico, de África y de Europa. Así que muchas gracias por vuestra atención.